Vivimos en un continente en donde tenemos todo lo que el mundo necesita en este momento. Se dijo en las últimas horas en nuestro país, justamente refiriéndose a los granos, también a la energía, pero hablando justamente de estos temas puntuales, también a nivel internacional pasa muchísimo por ahí, ¿no? Los granos, el combustible, la energía, la guerra entre Rusia y Ucrania que dejó al desnudo un conflicto muy grande que repercute en toda Europa. Y por eso ya estamos con Ignacio Utin, que amablemente nos visita en nuestro estudio. Ignacio, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Estos son uno de los puntos fundamentales, ¿no? Más allá del conflicto, de la invasión, de esto me pertenece, esto es mío, vos lo tomaste. ¿Cuál es la importancia ahora de lo que está pasando en las últimas horas luego de un intento de acercamiento, un tratado que se firmó el viernes y el sábado se borró con el codo lo que se escribió con la mano? ¿Qué pasó? Contalo como para contextualizar un poquito. Exactamente. El viernes en la ciudad de Estambul, la ciudad más grande de Turquía, no la capital por supuesto, pero sí la ciudad más grande de Turquía, se firmó un acuerdo con representantes de Rusia, estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, representantes de Ucrania, estuvo el ministro de Infraestructura de Ucrania, además el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y estuvo también Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, lo que nos da una pauta de cuán importante era este acuerdo. Se firmó un acuerdo que permitía liberar la exportación de granos a través de 3 puertos de Ucrania. El puerto de Odesa, que es el principal puerto del país, una de las ciudades más grandes de Ucrania, sobre las costas del Mar Negro, y otros 2 puertos más pequeñitos que están muy cerca de Odesa, uno un poco más al oeste, uno un poco más al este, pero los 3 están más o menos en la misma zona. Y era un gran acuerdo. De hecho, con ese acuerdo se podía destrabar un poco la situación de falta de granos en Europa, ¿no? Y también de combustible, porque se empezó a hablar de los granos, pero si funcionaba todo bien, se podía hablar también de combustibles. Sí, claro. Hoy por hoy Ucrania tiene alrededor de 22 millones de toneladas de grano acaparadas que no puede enviar a ningún lado. Considerando lo que ha aumentado el precio en general de los alimentos, no solo en Europa, sino también en África. Hace algunos días veía una... ¿Qué tipo de granos son? Discúlpame, Ignacio. Trigo sobre todo. Trigo sobre todo. Ucrania es el 5º mayor exportador de trigo del mundo. Al menos lo era hasta antes de la invasión. Hoy por hoy las exportaciones están paralizadas. Pero para que tengas una idea, Sudán, en África, el alimento aumentó casi un 170% en los últimos meses. No es casualidad que hoy, en este preciso momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia esté en Egipto, justo al norte de Sudán, que está enfrentando un aumento similar en cuanto a alimentos. Pero este acuerdo que se firmó el viernes se violó el sábado, casi 12 horas después de firmado el acuerdo. A ver, ¿qué decía este acuerdo? Decía en principio que se liberaba la exportación de granos a través de estos 3 puertos de la costa del Mar Negro, de Ucrania, y para salir los barcos comerciales, barcos civiles, iban a ser acompañados de barcos militares de la Fuerza Naval de Ucrania, que los iba a llevar hasta el Bósforo, que es la salida a través de Turquía, en Estambul, hacia el Mar Negro. O sea, una fuerza ucraniana los iba a guiar para evitar que encuentren minas, porque todas las aguas de esa zona están minadas. Una vez que llegaran al Bósforo, a este estrecho, que es el camino entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, controlado por Turquía, iba a haber un control que lo iban a ejercer una fuerza de la que formaban parte Ucrania, Rusia, Turquía y miembros de las Naciones Unidas, que no solo iban a garantizar el paso a través del Bósforo, sino que también iban a chequear la carga en los puertos ucranianos para que las cargas no incluyeran armas. Por supuesto, este acuerdo, en realidad no un tratado, implicaba que no se atacaran los buques comerciales, ni Rusia ni Ucrania podían atacar los buques comerciales, pero además ni Rusia ni Ucrania atacarían los puertos, que es lo que hay que garantizar. El sábado Rusia disparó 4 misiles Kalibr, que vienen desde el mar hacia el puerto de Odesa. 2 impactaron sobre el puerto. Y curiosamente, en un principio, Rusia dijo que no tenía ninguna relación con esos ataques. De hecho, Rusia se lo dijo al ministro de Defensa turco,
Le dijo, Rusia no tiene ninguna relación con estos ataques. Ahora, no eso lo sabemos sostuvo nada. mucho, Ignacio, porque según tengo entendido, después dijeron que en realidad los misiles iban dirigidos a un barco de guerra ucraniano que estaba justamente en ese lugar y a un contenedor de armas que habían llegado desde Estados Unidos. Exactamente, la primera respuesta de Rusia fue no tenemos ninguna relación, no sabemos nada. Después cambiaron el discurso y el nuevo discurso fue sí, es cierto, atacamos, pero atacamos solamente infraestructura militar. Atacamos solamente un depósito de armas donde Estados Unidos había enviado armamento a Ucrania y atacamos una nave militar. No atacamos infraestructura civil. Y ahí empieza un poco la discusión, porque en principio no se podía atacar, según el acuerdo, no se podía atacar puertos. Y el puerto lo atacaron, no hay ninguna duda. Pero lo que dice Rusia es no atacamos infraestructura civil del puerto, no atacamos nada que afecte la exportación. Entonces Rusia puede decir no incumplimos el acuerdo, pero Ucrania dice, bueno, de todas formas depende atacaron de cómo se mire, ¿no? La verdad es que es muy delgado. El puerto. Muy delgado el hilo que toma Rusia como para medir que ellos no atacaron el puerto porque atacaron un objetivo militar. Pero te propongo, Ignacio, compartir juntos unas declaraciones que hizo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las últimas horas, a ver qué dijo. Українці, українки, завершується вже 150-й день нашої оборони від Росії, від їх вторгнення. І цей день в чомусь схожий на всі попередні, знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому, оцей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде. Передусім, можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись. Їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – шапка закидательства. Bueno, un poco lo que dice este presidente bastante envalentonado, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzó la guerra se hablaba de un conflicto que iba a durar con suerte una semana porque, claro, ¿cómo iba a resistir Ucrania a un poderío militar como el que tiene Rusia? Y sin embargo pasó muchísimo tiempo y el combate, la guerra continúa e incluso Zelensky asegura que la zona de Donbás va a ser la resistencia que va a hacer que Ucrania triunfe. ¿Es esto así? ¿Tiene posibilidades Ucrania de triunfar frente, bueno, si se puede hablar de triunfo, ¿no? En una guerra frente a Rusia? Bueno, en principio hay que ver qué significa un triunfo para Ucrania, porque hace unos días Zelensky dijo que ganar la guerra o terminar con la guerra, pero sin recuperar los territorios, incluyendo la península de Crimea, que está bajo control ruso desde hace 8 años, más de 8 años, significa solamente extender la guerra. Sin recuperar los territorios, la guerra no termina nunca. Entonces la pregunta es, ¿Ucrania puede recuperar todos los territorios que están bajo control ruso, ya sea desde 2014 o desde 2022? Y yo creo que no. Yo creo que por ahora no hay ninguna posibilidad de que Ucrania recupere todos los territorios que están bajo control ruso. Puede recuperar parte de ese territorio, como por ejemplo decía Volodymyr Zelensky en este video, el territorio de Jersón. Jersón está controlado por Rusia, es una provincia al sur de Ucrania. Vamos a aprovechar, Ignacio, para poner un mapa que explica un poco cuál es la situación. Vemos en distintos colores y con flechas por todos lados, nos vas a saber decir muy bien de qué se trata. Bueno, esta es la península de Crimea, la que vos estabas mencionando recién, sobre la cual tiene control Ucrania desde hace, por lo menos... Rusia desde 2014. Rusia desde 2014. Bueno, contanos un poco, ¿qué vemos en este mapa? ¿Qué vemos en este mapa? Por un lado, la región del Donbás, en el este, que tiene 2 provincias. Lugansk, la más hacia el este. ¿Querés acercarte, si querés, para mostrarlo en el mapa? Podemos mostrar, hacerlo. A ver si sirve. A ver, el Donbás entonces son 2 provincias. Lugansk, que como vemos está toda en rojo. Desde el mes pasado toda la provincia está bajo control de Rusia. Donetsk, que es la del sur, también forma parte del Donbás, está más o menos un 70% controlada por Rusia aproximadamente. Quedan 3 ciudades grandes que están bajo control de Ucrania en el Oblast, como se llama la región, la provincia de Donetsk. ¿Toda esa región ya la tiene ganada Rusia? No, el límite está más o menos por acá, con lo cual le faltaría esta parte hacia el norte de Donetsk, donde hay 2 ciudades muy importantes, Sloviansk y Kramatorsk.
Kramatorsk es la capital temporal de Donetsk, porque la ciudad capital homónima está bajo control ruso desde 2014. Ese es el lugar donde dice Zelensky que están resistiendo y que para él significaría un triunfo continuar Exactamente, allí. exactamente. En estas tres ciudades que son Slaviansk, Kramatorsk y Bakhmut, en donde hay ataques en las últimas horas. Pero hoy, dijo Zelensky, habló de esta ciudad que se llama Jersón, en la región de Jersón justamente, que está al norte de la península de Crimea. Como vemos, la ciudad capital está bajo control ruso, pero buena parte del resto de la provincia está bajo control ucraniano. Y hoy mismo dijo Zelensky que en septiembre Ucrania va a recuperar el control de toda esta provincia. Mientras tanto, Rusia dice, no solo van a tomar toda esta provincia, sino que van a tomar la de al lado, que es Zaporilla. Zaporilla es conocida, entre otras cosas, porque tiene una de las plantas de energía nuclear más grandes del mundo, que fue atacada a principios de la invasión, a fines de febrero, principios de marzo. Pero el punto interesante es justamente Odessa, el puerto del que estamos hablando, de donde deberían salir en algún momento las 22 millones de toneladas de grano que Ucrania no puede exportar desde el 24 de febrero. Desde el momento en que empezó la invasión, Ucrania no puede exportar estos granos. Bueno, y acá volvemos al punto de partida, Ignacio, justamente a lo que veníamos hablando, este acuerdo que el viernes se firmó y el sábado se incumplió con un bombardeo de Rusia sobre el puerto de Odessa, ¿no? Para volver a poner en contexto esto, ¿qué pasa ahora en esa ciudad, en ese puerto? ¿Qué pasa ahora? En principio Rusia, como decíamos, disparó 4 misiles. Ayer 2 de ellos impactaron en el puerto de Odessa. Pero lo interesante es que, ¿qué pasa con esta costa del Mar Negro cercana a Odessa? Rusia ya tiene el control de la costa ucraniana sobre el Mar de Azov, que es hacia el este. No tiene el control de esta costa. Pero un dato fundamental es que Rusia tiene de facto el control de una región que está hacia el este de Moldavia. Esta región que se ve acá de otro color, que está marcada con una línea punteada, es una región conocida como Transnistria. Esa parte que se ve como gris, ¿no? ¿Estás refiriéndote a esa parte? Exactamente, está separada hacia el este de Moldavia, es una región muy pequeñita, muy angosta, y como vemos, está muy cerca de Odessa. Entonces, es una posibilidad muy concreta que en los próximos meses Rusia busque conectar los territorios que tiene hacia el norte de la península de Crimea con el territorio que controla en el este de Moldavia, donde hay por lo menos, como mínimo, 1.500 soldados rusos. Y es un tema a tener en cuenta porque esta misma semana el gobierno de Moldavia le prohibió a Rusia hacer un recambio de soldados que estaban justamente apostados en esta región, 1.500 soldados. Y Ucrania le dijo a Moldavia que en el caso de querer expulsar a estos 1.500 soldados rusos que están en esta región al este de Moldavia, Ucrania los va a apoyar. Hay que prestarle mucha atención a lo que suceda en Moldavia, en el este de Moldavia y en la región entre Crimea y Moldavia en los próximos meses. Ignacio, muchas gracias. Antes de despedirte, quiero mostrar el libro que nos trajiste muy amablemente para que nos cuentes un poco. Sos el autor, contame, lo estamos viendo ahora en pantalla. Guerra Fría. Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, que habla de qué pasó en estos últimos 8 años en Ucrania desde que inició la guerra en 2014 hasta la invasión de Rusia. Hicimos una segunda edición, como dice la tapa, actualizada y ampliada después de la invasión, porque bueno, había que hablar también de lo que pasó a partir del 24 de febrero. Muchísimas gracias. Ignacio Utin, analista internacional, contándonos un poco qué es lo que está ocurriendo con este conflicto bélico que no termina después de varios meses y qué es lo que tenemos que esperar después de este acuerdo incumplido. Se firmó el viernes y se quebrantó el mismo sábado, a menos de 24 horas.